Así que hoy continuamos con nuestra serie de Hechos de los Apóstoles y estamos ahora en el capítulo 21, así que te pido que abras tu Biblia en el capítulo 21. Estoy un poco ronco, entonces tenme un poquito de paciencia si escuchas que se me va la voz, que se me sale un gallo, que eso es muy normal. Yo tenía aquí mi termo, juro que puse aquí mi termo, pero si alguien lo ve por ahí, no hay pierde, dice mi nombre, o dice Acts 29, si lo ven de aquel lado, por favor. Y si no lo encuentran, si un buen samaritano se apiada de mí y me trae un vasito con agua, pero yo estoy seguro que lo dejé por aquí porque yo lo llené. Pero bueno, vamos a comenzar. Estamos en Hechos capítulo 21 y vamos a estar viendo del versículo 1 al versículo 17. Hace 15 días yo te dije, o hace 3 semanas, no recuerdo, yo te dije que de ahora en adelante, a partir del capítulo 20, íbamos a estar dando un poco de pasos agigantados. Íbamos a estar avanzando un poco más rápido en el libro de Hechos, porque hay historias, muchas gracias, hay historias de Hechos que tienen una continuidad de más de un capítulo, y por esa razón en algunas ocasiones íbamos a estar meditando en pasajes un poco largos. En esta ocasión es una excepción y vamos a estar usando la dinámica que normalmente hacemos, que es una porción relativamente pequeña de 17 versículos, así que vamos a estar meditando. Y para los que nos acompañan por primera vez, bienvenidos, primera o segunda vez, gracias a Dios por que el Señor permite que puedas estar en esta mañana aquí. Así que permíteme orar y comenzamos. Pero antes déjame tomar un poquito de agua. Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque por ti, para ti estamos hoy en esta mañana, Señor. Gracias por cada hermano y por cada visita, Señor, que está en este lugar. Gracias porque es a través, Señor, de tu gracia que nosotros podemos reunirnos, Señor, que podemos disfrutar de este hermoso día, que podemos disfrutar de la compañía de hermosos hermanos, Señor, de poder cantar junto a ellos. Pero ahora, Señor, pasamos a este tiempo que es un tiempo en el que queremos escucharte a ti a través de tu palabra. Señor, por favor, recuérdanos eso, que lo que nosotros estamos a punto de hacer es escuchar tu palabra. Te rogamos por sabiduría, te rogamos por discernimiento. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, hace 8 días Julio nos compartió Hechos capítulo 20, un pasaje un poco largo, y a mi parecer lo que vimos hace 8 días es uno de los capítulos en Hechos más conmovedores, diría yo. Hace 8 días vimos en Hechos capítulo 20 específicamente la despedida de Pablo a los pastores o líderes de Éfeso como uno de los momentos más emotivos, al menos en los últimos capítulos. El apóstol Pablo está hablando con los líderes. Recordamos que él ya no quiere bajar a Éfeso, sino que manda a llamar a los pastores y los manda a llamar a Mileto, ¿cierto? Una ciudad que estaba arribita de Éfeso. Y él comienza a decirle a estos hermanos algo que quebranta sus corazones por completo y les dice: ya no me van a volver a ver. Quiero decirles que esta es la última vez que me verán. No sé si a alguno de ustedes alguna vez les ha tocado separarse de alguien, porque ese alguien, o tal vez tú, te vas a un lugar lejano. Para los que tienen familia lejos, incluso en otro país, ¿cómo se siente? ¿Cuál es ese sentimiento en tu corazón? ¿No es acaso de dolor y de angustia si es que alguien te llegara a decir: quiero decirte que esta es la última vez que me vas a ver? Bueno, esto es lo que estaban experimentando no solo Pablo, sino los pastores de Éfeso. Él estaba a punto de comenzar un viaje sin saber a ciencia cierta lo que él esperaba. Dice: yo lo único que sé es que el Espíritu Santo me garantiza aflicción y cadenas, pero de ahí en fuera no sé qué va a pasar.
Y así es como termina nuestra historia, mis hermanos. Nuestra historia de Hechos capítulo 20 termina con una escena de dolor y de llanto, con un grupo de hermanos, dice Lucas, arrodillados, llorando unos a otros y con un corazón quebrantado. Pero a pesar de eso, a pesar de ese momento tan difícil, no solo en la vida de Pablo, sino de sus compañeros y de los pastores, él decide tomar esa decisión porque en su mente tiene un propósito mucho más grande que el mantenerse con ese grupo de amigos a los cuales seguramente ama. Un periodo de 2-3 años que estuvo en Éfeso y que para Pablo le quebró el corazón separarse de sus amigos. Él tiene en mente algo mucho más grande. Y de eso estaremos hablando, mis hermanos, en esta mañana, en Hechos capítulo 21, versículos del 1 al 17. Lee conmigo el pasaje, por favor. Dice la palabra de Dios, Hechos 21. Después de separarnos, esta es la continuación de lo que vimos hace 8 días. Después de separarnos de ellos, salimos y navegamos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Al encontrar un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando vimos la isla de Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque la nave debía dejar allí su cargamento. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Pasados aquellos días, partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaban hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y de orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, dice Lucas, tanto nosotros como los que vivíamos allí le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Después de estos días, nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Nasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Último versículo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Este, familia, será el texto que estaremos viendo en esta mañana, y yo he decidido titular este sermón de la siguiente forma. El título de nuestro sermón es Todo por el nombre de Cristo. Ese es el título del sermón de esta mañana, Todo por el nombre de Cristo. Y quiero hablarte de 3 ideas, o específicamente pensaría en 3 características que veo del apóstol Pablo en este pasaje. Y estas 3 características, para que puedan quedar un poco más claras en tu mente, las he decidido, estos títulos en una sola palabra, la cual es convicción, valor y ánimo. Estas son las 3 ideas que quiero que veamos en esta mañana: convicción, valor y ánimo. Creo que de esta manera tal vez vamos a poder aprendernos las separaciones un poco más claras. Y a modo de pregunta, familia, quiero compartir contigo la idea principal o la idea central que considero se encuentra en el pasaje, que dice lo siguiente: si Cristo dio su vida por nosotros, ¿qué no haremos nosotros por Él? Si Cristo dio su vida por nosotros, ¿qué no haremos nosotros
por Él. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes están enamorados en este momento? ¿Puedes levantar la mano, por favor? Ojo, me está preocupando que estoy viendo a varios matrimonios que tienen la mano abajo. Necesitamos consejería, esposos, esposas. En fin, cuando estamos comenzando a salir con alguien, o estamos comenzando una relación, o estamos en una relación, nosotros normalmente decimos esta frase: estoy dispuesto a dar todo por ti. Eso es lo que normalmente decimos. ¿Alguno ha dicho esta frase? Sí, seguramente. Incluso hay miles, no estoy exagerando, de canciones que hablan sobre eso. Hay una canción de un compositor que se llama Joan Sebastián. Seguro lo conocen. Es una canción que se llama Eso y Más. Tal vez alguno de ustedes la ha escuchado. No la voy a cantar, no se preocupen. Pero dice la canción o la letra, dice: cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar, dice la letra de la canción. Pero ¿qué tal cuando les pedimos que escuchen las alabanzas en la semana, verdad? Ahí sí. Bueno, esta canción muestra, como muchas otras, que cuando una persona está enamorada es capaz, o al menos lo dice, de hacer cualquier cosa. Cuando decimos que amamos a alguien, nuestras acciones demuestran ese amor. Hay personas que dicen amar a alguien, pero simplemente sus acciones no lo demuestran. ¿Estamos de acuerdo con eso? Alguien puede decir yo te amo, pero si esa persona no está demostrando el amor que dice sentir por la otra persona, sus palabras son solo humo. Cuando una persona dice amar, de alguna u otra manera, esa persona va a demostrarlo. Algunas personas demuestran su amor por medio de la cocina, otras personas demuestran su amor por medio de los detalles, otras personas demuestran su amor por medio de cuidado, por medio de palabras, por medio de acciones, en fin, de muchas maneras. Pero una persona que dice amar es una persona que actúa como si amara. El amor que tenemos reflejado por alguien se verá reflejado de distintas formas. Es decir, lo que decimos debe tener coherencia con lo que hacemos. ¿Cierto? Cierto. Te digo esto porque en este pasaje encontramos precisamente a un hombre que, con tal de demostrar el amor por alguien, es capaz de cualquier cosa. En este pasaje vamos a encontrar a un hombre que no solamente dice amar a alguien, sino que demuestra ese amor por alguien. Y quiero que a través de estas tres características, mis hermanos, tú y yo podamos ver cómo el apóstol Pablo, que es de quien estamos hablando, está demostrando que el amor que él tiene por Jesús, no solamente, y de hecho voy a adelantarme a la idea central, la cual la vamos a encontrar en el versículo 13, el amor que él tiene por alguien no solamente dice, me hace que yo sea atado, sino aún morir por ese amor que yo siento. Así que vamos a ver la primera de estas tres características, la cual yo solo titulé para que podamos tenerlo más claro: convicción. Convicción. Mira lo que dice una vez más, versículo 1 y 4. Este es Lucas hablando. Recuerda, Lucas está ya con Pablo. Él es el compañero de Pablo y probablemente es el doctor de Pablo, es el que atiende a Pablo. Y Lucas dice, después de separarnos, después de alejarnos de los hermanos ¿de quién? De Éfeso, que los que estaban en Mileto. Fíjense, yo vi esta palabra, me llamó mucho la atención porque hay varios comentaristas que utilizan que esta palabra separarnos no solamente es simplemente como un alejamiento. Algunos comentaristas, y me encantó esto que ellos dicen, porque algunos comentaristas opinan que este separarnos tiene una connotación de despegarnos. Después de despegarnos, ¿recuerdas cuál es el contexto de la historia? ¿Qué es lo que estaban haciendo los pastores? Estaban llorando y estaban desconsolados, el corazón estaba quebrantado. ¿Te imaginas esa escena? Ellos, dice el pasaje, estaban besando a Pablo porque había un amor por este hombre tan grande que seguramente estos pastores no lo querían soltar. Y dice Lucas, después de despegarnos, después de separarnos,
salimos y navegamos con rumbo directo, número 1, a Cos, al día siguiente a Rodas, de ahí a Pátara. Al encontrar un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando vimos a la isla de Chipre a la izquierda, es decir, no bajaron a la isla de Chipre, simplemente la vieron a su izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque la nave debía dejar allí su cargamento. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Pablo se había despedido de los pastores en Mileto, como lo dije y lo voy a estar repitiendo, de hecho un momento sumamente emotivo, un momento no solamente difícil para los pastores, sino también para Pablo, y es tan emotivo este momento que obviamente Lucas lo está recordando. Dice, nos separamos de ellos y después comenzamos a viajar hacia nuestro destino, que era Jerusalén. Eso es lo que vemos en esta sección, mis hermanos. Y sabes, esto me hizo pensar de alguna manera que ni siquiera es como el énfasis o algo que nosotros debamos hacer, un imperativo, se me había olvidado la palabra, pero esto me hace reflexionar mucho en cómo el amor entre las personas y el amor entre hermanos es increíble cuando se fundamenta en Cristo. Cuando nosotros encontramos relaciones profundas en el Señor y podemos llamar a algunos hermanos, no solamente hermanos en Cristo, sino amigos, porque no me dejarán mentir. Hay una diferencia entre decir, tú eres mi hermano en Cristo, pero decir, tú eres mi amigo. ¿Estarías de acuerdo conmigo en eso? Es más, te preguntaría, ¿no a veces pasa que con tu propia sangre, tu familia de sangre, tienes menos relación que con las personas de la iglesia? Porque hay más cosas en común. Y esta cosa en común evidentemente es el Evangelio. Y es increíble ver cómo el apóstol Pablo tiene esta comunión, esta relación con estos hermanos en un momento muy emotivo, pero que no importa este momento tan emotivo, él decide irse rumbo a Jerusalén. Ahora, yo me preguntaba, normalmente cuando yo estudio el texto y transcribo el texto, hago un ejercicio que es, le hago preguntas al texto. Es como yo pregunto y yo mismo me respondo, pero yo le hago preguntas al texto. Y yo decía, ¿por qué para Pablo no fue más fácil quedarse en Éfeso? ¿Hubiera pecado Pablo al quedarse, pastorear la iglesia o plantar otras iglesias en diferentes ciudades? Yo creo que la respuesta es no. Pablo no hubiera pecado si él hubiera dicho, en lugar de ir a Jerusalén, mejor me quedo en esta iglesia, en Éfeso. Ya estuve 2-3 años, mejor me quedo aquí toda la vida, he hecho raíces, sigo discipulando, que esta iglesia sea como la iglesia de Antioquía, una iglesia que envíe, o la iglesia de Jerusalén. Pero veo en el apóstol algo que me llama la atención y por eso he decidido titular así este punto. Veo una convicción en este hombre, veo un objetivo, un propósito en este hombre que a pesar de su comodidad y aún a pesar de abandonar relaciones profundas, Pablo decide viajar a Jerusalén. Y lo más loco, mis hermanos, es que él decide viajar a Jerusalén aún sabiendo lo que le esperaba. No sé tú, pero en verdad yo hubiera escogido la opción A que te mencioné hace un momento. Me quedo en Éfeso, me establezco, sigo plantando iglesias, crezco, hago crecer a otros y estoy cómodo. Pero por el pasaje que Julio nos predicó hace 8 días, podemos ver que él traía algo en mente. Incluso desde el capítulo 19, pero específicamente en Hechos capítulo 20-22, él dice lo siguiente: voy a Jerusalén. Voy a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera, excepto estas 2 cosas, pero no sé bien lo que me espera, pero voy a ir para allá. Y fíjate lo interesante de nuestro pasaje, que a veces uno se pregunta ¿por qué el autor Lucas? Y de hecho esa pregunta se la hice a mi grupo comunitario este jueves. ¿Por qué creen que el autor Lucas decide poner todos los nombres de las ciudades? ¿No hubiera sido más fácil, tomamos el barco y después llegamos a Jerusalén? ¿Y por qué? Entre varios comentarios que salieron el jueves, de los cuales estoy de acuerdo, como Lucas, al ser un doctor, era muy detallado en los lugares, en las ciudades,
y el hecho de poder saber en dónde estuvo el apóstol Pablo. Primero estuvo en Rodas. De hecho, primero dice, estuvo en Cos, ¿cierto? No sé si conocías esta ciudad, yo lo investigué en esta semana, pero esta ciudad es la cuna o el hogar de Hipócrates. ¿Saben quién es Hipócrates? ¿Han escuchado del juramento hipocrático? Bueno, Hipócrates es el padre de la medicina y de ese lugar es Hipócrates, obviamente mucho tiempo antes de Pablo. Pero pasa por Cos, luego pasa por Rodas, por Pátara, por Fenicia, dice, toman un barco, se suben, zarpan, desembarcan, se quedan una semana. Esto a mí me llama la atención, mis hermanos. Y lo que yo puedo ver en cada una de estas ciudades es que bien el apóstol Pablo pudo haber dicho, en esta ciudad, en Cos, necesitamos una iglesia. Porque al menos no aparece una iglesia en el libro de Hechos. Después llega a Rodas y no tenemos al menos textualmente, una iglesia en Rodas. Después va a Fenicia y a este otro lugar. El apóstol Pablo hubiera dicho, ¿y si mejor me quedo aquí otros 2 años? Y después de Cos va a Rodas, ¿y si aquí me quedo 3? Mis hermanos, este hombre tenía una convicción clara, tenía un propósito hacia dónde iba a ir. Lo que a mí me muestran estas ciudades es que el apóstol Pablo, y no sé si lo sabías, pero ellos tenían que zarpar en la mañana y tenían que quedarse en la noche, obviamente por el tema del clima y por el tema del viento. Pero lo que hace este hombre está yendo de una ciudad a otra, pero pienso que en su corazón él tiene una ciudad en mente, que es Jerusalén. Va en un lugar, está un día, en otro está en otro día. De hecho, lo que dice Lucas, que en Troas se quedan 7 días, no es porque ellos quieran en un principio, sino porque el barco tiene que quitar todo, su desembarque se dice, tiene que desembarcar, tiene que quitar todo el peso. Por eso es que se queda una semana ahí, pero yo veo esto en el apóstol Pablo. Hay una convicción, mis hermanos, en este hombre. Este hombre era un hombre de convicciones. Pablo tenía muy en claro lo que quería hacer. De nuevo, él fácilmente, y no hubiera pecado, pudo haberse quedado en cada ciudad. Plantar una iglesia, evangelizar, lo que él sabía hacer. Pero no es así. Él se va moviendo hasta llegar a su destino. Mira lo que dice el versículo 4. Ellos llegan a Troas, se quedan allí una semana y dice, después de hallar a los discípulos nos quedamos allí 7 días. ¿Por qué? Porque el barco tenía que quitar todo lo que llevaba de peso. Y mira lo que los discípulos le dicen a Pablo. Ellos le dicen, por el Espíritu, ahorita vamos a hablar de eso, que no fuera a Jerusalén. Mira qué interesante, familia. Llegan a Tiro. Al parecer hay una iglesia ahí. Se cree que esta iglesia se estableció después de Hechos capítulo 8, cuando comienza la persecución después de la muerte de Esteban. ¿Recuerdas? Esteban muere, comienzan a perseguir a los cristianos se esparcen y entonces es probable que en estos lugares hayan comenzado iglesias o al menos grupos pequeños de creyentes. Pero hay algo que debe llamar nuestra atención, porque de hecho aparece en nuestro pasaje una vez más. Porque el pasaje dice que los discípulos le dicen a Pablo por el Espíritu, y este Espíritu está en mayúsculas, que no fuera a Jerusalén. Es decir, parece ser que el texto estuviera diciendo que el Espíritu Santo le está diciendo a Pablo que no vaya a Jerusalén, que no se dirija a ese lugar. Y entonces tú y yo podríamos preguntarnos, entonces Pablo está desobedeciendo a Dios con tal de seguir su convicción. Ahora, déjame hacer un paréntesis. Pablo es un pecador, o fue un pecador, como tú y como yo. Es un hombre con debilidades. Y de hecho, a mi parecer, puedes estar en desacuerdo conmigo, pero de sus errores, tanto de él y de Bernabé, que cometieron fue, ¿qué? Separarse por un problema que fácilmente pudo haberse arreglado. Entonces, no nos debería de extrañar.
Pero en este pasaje hay un ligero debate sobre esta expresión que usa Lucas, porque la mayoría de los comentaristas que leí decían que más que una prohibición, era una advertencia. Es decir, que el Espíritu Santo no le estaba prohibiendo a Pablo ir, sino solamente advirtiendo. Y en ese intento de querer advertirle esto a Pablo, los discípulos le piden que no fuera. Entonces, aquí obviamente el pasaje pareciera indicar que es el Espíritu Santo el que le está prohibiendo, pero como nosotros tenemos todo el contexto después de Hechos 21 hasta el final, en donde vemos que el mismo Espíritu Santo es el que guía a Pablo para hablar, podríamos pensar que basados en ese contexto, Pablo no está desobedeciendo a Dios. Pero llama la atención que estos hombres hacen una escena muy parecida, estos cristianos hacen una escena muy parecida a los hermanos que estaban en Mileto, a los pastores. Le ruegan a Pablo, dice, incluso cuando los llevan al barco, ¿qué es lo que hacen? Se arrodillan otra vez, oran por ellos, pero le dicen a Pablo, no vayas. No sé si se te venga a la mente, pero esto me recuerda mucho una escena con Jesús y Pedro. Una escena de Mateo 16, 21, 23 que vas a ver en tu pantalla. Dice la palabra, después, entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir ¿a dónde? Al mismo lugar a donde va Pablo. Y sufrir muchas cosas de parte de ¿quién? De los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió y le dijo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Mira, un paralelismo, una escena que encontramos con estos discípulos que evidentemente ya habían escuchado de Pablo. No podemos decir tal vez que estos hombres de Tiro amaban a Pablo como los de Éfeso, porque Pablo no había pasado tiempo ahí, pero que ya habían escuchado de él, y que evidentemente cuando tú sabes que un hermano está a punto de sufrir aflicción, te va a doler. No es algo que va a pasar desapercibido. Pero Pablo no hace caso. Mis hermanos, Pablo continúa. ¿Por qué? ¿Porque le encanta sufrir? ¿Porque le gusta ser un mártir? Yo creo que porque el amor que Pablo tenía por Jesús le permitía dar esos pasos de valentía y de fe. No debemos quitar la parte humana de Pablo, mis hermanos. Y no podemos llegar a pensar nunca que Pablo era de acero y que no sentía nada. Claro que había algo en el corazón de Pablo, pero Pablo tenía una convicción y un propósito. Y en segundo lugar, algo que quiero que podamos ver es que el apóstol Pablo no solamente tenía convicción, era un hombre de valor también. Era un hombre que, a pesar de que él tenía estos temores y estas debilidades como cualquier otro, él iba hacia su destino. No solo vemos convicción en Pablo, vemos también valor. Mujeres, ¿cuántas de ustedes les gusta que sus esposos sean valientes? Esta es una cualidad, por supuesto, que hay en hombres y mujeres. Y esto que estoy a punto de decir no tiene que ver nada con machismo y feminismo, por favor. Pero en la mayoría de los casos, el valor a circunstancias difíciles o a situaciones de peligro se ve más evidente en los hombres que en las mujeres. Ahora, noten que estoy diciendo en la mayoría, antes de que me juzguen. Pero, y les pregunto, mujeres, ¿a cuántas de ustedes les gustaría tener un esposo que todo el tiempo esté así como teniendo miedo y no queriendo hacer las cosas? Yo creo que a nadie. Y si bien esta característica está presente tanto en hombres como en mujeres, podemos ver que en este hombre es una característica muy presente. Lee conmigo versículos 7 al 9, por favor. Mira lo que dice la palabra. Terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al siguiente día partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Entonces,
Pablo está viajando y se tiene que quedar una semana en Tiro porque el barco tiene que bajar toda su carga. Los hermanos le piden que no vaya, Pablo no hace caso, continúa su camino, llega a Tolemaida. Después de quedarse ahí otro día va a Cesarea, ya está muy cerca de Jerusalén. De hecho, si recuerdas en los evangelios, Jesús fue a Cesarea también. Entonces Pablo y sus compañeros, Lucas y los demás, llegan a una casa de un hombre conocido ya por nosotros. ¿Recuerdas Hechos capítulo 6, cuando hubo un problema, una discusión, y entonces las viudas de los se me fue la palabra, de los que no eran de Jerusalén, o que eran de Jerusalén, pero no nacidos ahí, helenistas, ahí está la palabra, se empezaron a quejar? ¿Por qué a nuestras viudas no les dan de comer también? ¿Recuerdas? Y entonces, ¿qué es lo que hacen los apóstoles? Escogen a 7 diáconos. Uno de estos diáconos es Felipe. No solamente es uno de los diáconos, es el pionero, mis hermanos, del evangelismo a personas gentiles. Él comenzó a predicar a los samaritanos, pero también comenzó a predicar ¿a quién? ¿Recuerdas? Al eunuco. Él fue el hombre que le predicó al eunuco y lo bautizó. Mira conmigo Hechos capítulo 8, versículo 40, esta breve historia después de que Felipe bautiza al eunuco. Felipe se encontró en Azoto, recuerda, no era que lo estaban azotando, era una ciudad, y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades. ¿Hasta dónde? Y ahora estamos en Cesarea. O sea, Felipe empezó a evangelizar y llegó a un punto en el que se estableció y por lo que parece ser, tuvo una familia. Fíjate, esto es interesante, mis hermanos. De Hechos capítulo 2 a Hechos capítulo 21, parece ser que han pasado aproximadamente 25 años. Esto es increíble. Algo que nosotros estamos viendo, ya llevamos un año, a la iglesia le ha tomado 25 años. Por eso es que Felipe ya tiene una familia, ya tiene hijas, y dice las 2 características, son vírgenes y son profetas o profetisas. Ellos se quedan con este hombre. Pero dice la palabra, después, fíjate lo que dice la palabra en el versículo, no lo anoté aquí, pero bueno, ve a tu Biblia por favor, en el versículo 11. Dice, en el versículo 10, deteniéndose allí varios días, con Felipe descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Es decir, Pablo y los demás estaban preparándose para subir a Jerusalén, estaban con Felipe, estaban con sus hijas, estaban conviviendo, ellos sabían que iban a ir, y entonces llega un hombre que también este hombre ya había aparecido en Hechos. No sé si recuerdas, pero este hombre llamado Agabo también ya había aparecido en Hechos, específicamente Hechos capítulo 11 versículo 27. ¿Recuerdas cuándo? Cuando bajan profetas y dicen que va a haber una hambruna, y el profeta que se levantó, ¿quién crees que era? Este hombre. Entonces, Agabo hace una escena en donde se atan las manos, se atan los pies y les dice, esto le va a suceder al dueño de este cinto. Ahora, déjame hacer rápidamente un paréntesis, porque esto puede generar un poco de duda, y de hecho en la semana alguien me preguntó, me comentó, mejor dicho, ¿por qué si nosotros somos una iglesia que no cree en los profetas, por qué en el Nuevo Testamento sí hay profetas? Tenemos profetas en el capítulo 11, tenemos profetas en el capítulo 21, 2 veces de hecho las hijas de Felipe, aunque no hay una profecía escrita por ellas, pero se dice que son profetas, y ahora tenemos de nueva cuenta a Agabo. Bueno, quiero dejar en claro, mis hermanos, que nosotros creemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Dios utilizaba a los profetas antes de que el canon, de que la escritura terminara de completarse. Recordemos que el canon,
la escritura en ese momento de Hechos 20 no había concluido todavía. Había otros libros que tenían que ser escritos. Y evidentemente Dios estaba utilizando todavía profetas, hombres que hablaban su palabra, hombres que revelaban algo que sucedería tal vez en el futuro. Pero ahora, de hecho, por palabras del mismo Pedro, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Cierro paréntesis. Entonces, tenemos otra escena todavía. Entonces, no solamente los de Tiro le piden a Pablo que no se vaya, que no vaya a Jerusalén. Llega un hombre, se ata, le dice, esto les va a pasar. Y mira lo que dice el versículo 12 de nuestro texto. Al escuchar esto, este es Lucas, recuerda, el que está hablando. Tanto nosotros, puedes pensar ahí, tal vez en Lucas, Timoteo, Gallo tal vez, y otros más, como los que vivían allí, Felipe, le rogamos que no subiera a Jerusalén. No sé tú, pero en este pasaje yo estoy viendo como que de alguna manera todos están en contra de Pablo. O sea, en el buen sentido, creo que me entiendes, pero nadie quiere que Pablo vaya a Jerusalén. Él es el único loco que quiere ir. ¿Te das cuenta? Los de Éfeso, los de Tiro, ahora los de Cesarea, todos. Por favor, Pablo, no vayas. Mira cómo Agabo, incluso al igual que con los hermanos de Tiro, dice la palabra que Pablo habló, ¿por qué? Por el Espíritu. Nota cómo el Espíritu no le prohíbe a Pablo ir, sino que le advierte. Esto es lo que te va a pasar. Pablo, no vayas. El Espíritu Santo te está advirtiendo. No subas a ese lugar. Mira, aquí hay mucho lugar en donde plantar iglesias. Hay mucho lugar en donde evangelizar. Yo me imagino esta escena, mis hermanos, y por supuesto que yo creo que estos hermanos estaban llorando. O sea, estos hermanos estaban afligidos en el corazón porque un gran amigo, un maestro, estaba a punto de experimentar posiblemente la muerte. Y estos hombres le están diciéndole, por favor, no vayas. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 3. Él responde. Él no había respondido hasta ahora. ¿Qué hacen llorando y quebrándome el corazón? Este es el énfasis de nuestro pasaje, mis hermanos. Porque estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo responde. Yo hace ratito decía, seguramente estaban llorando, no me acordaba de lo que seguía. Claro que estaban llorando. Frente a él. No vayas, por favor. Imagínate esa escena. Una escena que quebranta el corazón. Y Pablo se para en medio de ellos y les dice, mis hermanos, ¿qué hacen llorando? ¿Qué hacen quebrantándome el corazón? Ahora, yo encontré algo con lo cual cambia un poco. A mi conveniencia hubiera sido tal vez mejor utilizar estas palabras de quebrándome el corazón, pero encontré una definición de esta expresión que más que un quebrar en el corazón, porque recuerda que los judíos tenían una interpretación diferente del corazón que la que tenemos nosotros. Pablo parece ser que lo que está diciendo en estos versículos es tratando de poner traba a mi objetivo. Más que ese quebrándome el corazón, que lo pensemos como algo emocional, como lo pensaríamos nosotros, Pablo está diciendo, ¿qué están haciendo llorando, tratando de oponerse a lo que yo quiero hacer? No deja de ser emotivo, claro que no, pero lo que podemos ver en este pasaje, mis hermanos, es que el apóstol Pablo tiene tan en claro una visión, un propósito, y es un hombre que a pesar de su humanidad tiene valor para decir,
Yo no solo estoy dispuesto a ser golpeado por Jesús, como ya lo ha sido antes. Estoy dispuesto a morir por Él. Mis hermanos, este hombre tiene en mente todo lo que Cristo es y ha hecho por Él. Y mis hermanos, y en respuesta a ese amor, Pablo está dispuesto a darlo todo. ¿Recuerdas cuál fue el argumento que yo te di al principio? Si Cristo dio su vida por nosotros, ¿qué no haremos nosotros por Él? Mira lo que aprendemos de este pasaje, mis hermanos, porque aquí vemos un hombre que no sabe lo que le va a ocurrir. Tú y yo lo sabemos porque tenemos los demás capítulos, tenemos los otros 7 capítulos, pero Pablo no lo sabía. Pero este hombre estuvo dispuesto a dar todo por la causa de Cristo. Y déjame preguntarte algo, porque esto sin duda es algo que Dios trabajó en mi corazón, y quiero que trabaje también en el tuyo. Pero si yo te pregunto que si tú amas a Cristo, al menos los que se dicen creyentes de este lugar van a levantar la mano y van a decir sí. Pero la siguiente pregunta que yo te haría es, al igual que Pablo, ¿tú estarías dispuesto a dar todo y hacer todo por Cristo? Y ahí tal vez las manos van a bajar. Porque muchos podemos decir, ¿recuerdas cuál fue lo primero que te dije como ilustración? Muchos podemos decir, yo te amo, pero a veces nuestras acciones no demuestran lo que decimos. A veces podemos decirle a alguien, yo te amo, pero si a esa persona no le estamos demostrando este amor, esas palabras se las lleva el viento. Y eso es lo mismo con Jesús, mis hermanos. Tú y yo podemos decir, Señor, como Pedro, contigo hasta la muerte, pero cuando vienen las aflicciones, cuando viene la persecución, cuando vienen los problemas, cuando viene la oposición de parte de la familia, entonces tal vez ya no amamos tanto a Jesús. Y tal vez nuestras convicciones ya no estén tan rectas, sino empiecen a tomar una curvatura. Pero esto no lo vemos en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no solamente está diciendo que ama a Jesús, está demostrando. Él tiene una convicción, pero también tiene un valor que estoy completamente seguro que no proviene del mismo. Claro que no, proviene de Dios. ¿Por qué lo creo así? Porque eso es lo mismo que la palabra del Señor dice, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, mis hermanos. Y esto es lo que vemos en el apóstol Pablo. Y como tercera y última característica que yo veo, que va a ser la más breve, veo que el apóstol Pablo no solo tiene convicción, no solo tiene valor, sino también tiene ánimo. Pero más que tener ánimo él, yo quiero poner este pasaje que tú y yo lo podamos ver como esto que él tiene anima a otros. Sí, claro, el apóstol Pablo tiene ánimo, pero estas convicciones están animando a otros. Y así es como quiero que lo puedas ver. Versículo 14. Como no se dejaba persuadir, Pablo era muy necio, era testarudo, el apóstol Pablo, como muchos de ustedes, y como yo también, claro. Como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir diciendo que se haga la voluntad del Señor. Después de estos días, esto es lo que quiero que veas. No, el pasaje no dice después de estos días, Pablo se preparó. Lo dejamos ir. ¿Qué dice el texto? Nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. No solamente los compañeros de Pablo, ¿quién más? Nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Nasón de Chipre, un antiguo discípulo. Este antiguo discípulo parece, o algunos comentan, opinan, que incluso puede ser de los 120, recuerdas de Hechos capítulo 1 y 2, incluso de los discípulos de Jerusalén. Por eso un antiguo discípulo, no se sabe, pero fueron y llegaron a esta casa. Versículo 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Pablo no se deja convencer, pero de manera indirecta convence a otros de ir con él. Fíjate que hacia dónde Pablo se estaba dirigiendo, posiblemente hacia su propia muerte. Y cualquiera que estuviera con él corría el mismo peligro. Al igual que con Jesús,
¿Recuerdas esta escena cuando Jesús está en el Getsemaní y lo van a perseguir? ¿Qué es lo que hacen los discípulos? ¿Por qué? Porque estaban con Él, y como estaban con Él, iban a acarrear a todos. Ellos no iban a preguntar, ¿no? Ellos iban con todos. Y mis hermanos, esto es algo que podía pasar también con el apóstol Pablo. Si ellos ya sabían que el apóstol Pablo iba a ser atado y encarcelado e iba a sufrir, qué ilógico, humanamente hablando, que no solamente sus compañeros se desanimen, sino dice la palabra, nos preparamos no solo para ir nosotros, sino los de Cesarea también. No sé si a ti te parezca, pero a mí lo que me parece de este texto es que el apóstol Pablo infunde este ánimo a los demás. O sea, su convicción y su valor es algo que se refleja en las demás personas. Pablo no se dejó persuadir, y los compañeros dijeron que se haga la voluntad del Señor. Confiemos en la soberanía del Señor, confiemos en que Dios está bajo control, confiemos en que el Señor va con nosotros. Qué increíble es esto, mis hermanos. Pablo estaba convencido de que esto era la voluntad de Dios, y por esa razón él no escucha la voz de sus amigos a los cuales ama. Tampoco escucha el llanto de los amigos de Éfeso y decide quedarse. Tampoco escucha el ruego de los hermanos de Tiro, ni tampoco escucha la profecía de Agabo. Él está escuchando la voz de Dios, convencido de que Dios quiere llevarlo a ese lugar. Y mira cómo el texto termina de nuestro pasaje, versículo 17. No solo trae ánimo a sus compañeros, a los de Cesarea. ¿Qué es lo que dice el versículo 17? Cuando llegaron a Jerusalén, trajo regocijo a los hermanos. De algún modo podemos pensarlo como ánimo, como esperanza, como consuelo, porque el apóstol Pablo había llegado ahí. Y sabes, nosotros necesitamos a creyentes también en nuestra vida, como Pablo. Pero sabes, en algún punto tú y yo debemos y podemos ser creyentes como Pablo en la vida de otros. Podemos ser personas que no solamente tengan convicción, personas que no solamente sean personas de valor, sino personas que puedan animar a otros. Seguro te ha pasado, has conocido a personas que han animado tu vida cuando tú tal vez estabas desesperanzado, pero ha habido personas que te han dicho, échale ganas, sí se puede, Dios está contigo. Mientras yo preparaba mi sermón, y de hecho a algunos de ustedes les mandé unas fotos de hace varios años de la iglesia en sus inicios, y encontré algunos videos. Yo, no sé, para los que no lo sepan, yo no fui el primer pastor de Doxa, yo fui el segundo pastor. Y algunos de ustedes recordarán al primer pastor, a Chuy, y yo recuerdo que en esta despedida como emotiva, para los que estuvieron en esa despedida, en donde varios lloramos también por esa despedida, recuerdo que en medio de esas lágrimas, se me venía a la mente todo el ánimo que Chuy me daba constantemente. Yo no confiaba en mis habilidades y sigo desconfiando, pero él me decía, tú puedes porque Dios está contigo, porque Dios ha visto algo en ti. Y eso, fíjate, eso fue hace 6 años y es algo que todavía tengo aquí y aquí. Y sabes, mis hermanos, mi deseo en mi corazón es que si un día el Señor a mí y a mi familia nos llama a servir a otro lugar, y tenemos en algún momento que despedirnos de esta iglesia en la que amamos, además de que el corazón se nos va a quebrar en muchos cachitos, pero yo espero de corazón que además de haberles impartido el evangelio, pueda haberles impartido ánimo a sus corazones. Que con el pasar de los años, 10 o 20 años, alguien pueda decir, por gracia de Dios y gloria a Dios. Yo recuerdo a Eli, y recuerdo cómo él nos impartía ánimo. Y recuerdo cómo él nos animaba en los momentos de angustia. O recuerdo cómo él nos animaba aún en medio de su dolor. Porque todos podemos ser alguien que anime.
Y todos necesitamos a alguien que nos anime también. Y esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo. Considero, y voy a ir cerrando ya, por dos cosas. Número uno, por obediencia al Padre, pero dos, por amor a Jesús. Este hombre había sido transformado, mis hermanos, a tal punto que su vida ya no era importante en comparación con la gloria de Dios. Este hombre tenía en mente tanto a Cristo que él decía: mi vida, mis títulos, mi conocimiento, mi propia integridad no son nada en comparación con la gloria de Dios. Por el amor que le tenía a Jesús, tenía una convicción que lo llevaba incluso hasta la posible muerte. Y sabes, mis hermanos, este pasaje, claro, además de resaltar estas cualidades, entre otras, del apóstol Pablo, un hombre de fe, un hombre el cual Dios nos dejó para aprender, están en este lugar para que en primer lugar nosotros podamos ver a alguien más. Estas convicciones o estas características de las que yo te hablé, además de reflejar al apóstol Pablo, ¿y sabes hacia dónde voy? Apuntan, reflejan a alguien mucho mayor. Mira lo que vas a ver en tu pantalla, por favor, versículo 16, 21 al 23, lo acabamos de leer, pero mira lo que dice. Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos. Hasta aquí es algo que se parece mucho al apóstol Pablo, pero mira lo que dice a continuación. De los principales sacerdotes, de los escribas, y que ser muerto y resucitar al tercer día. Pablo no sabía esto, pero Jesús sí lo sabía. Sabía específicamente lo que le sucedería. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió: no lo permita Dios, Señor, esto nunca te acontecerá. Pero volviéndose, él dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mira, mis hermanos, cómo el mensaje de Hechos capítulo 21, y al ver las características de Pablo, es inevitable que tú y yo veamos a Cristo en cada una de estas características, en la convicción, en el valor y en el ánimo. Jesús sabía específicamente hacia dónde se dirigía, y él sabía que su camino era la cruz del Calvario. Él sabía que ese camino, el cual le causaría claro sufrimiento, dolor y la misma muerte, era inevitable. Y mis hermanos, y al igual que al apóstol Pablo, no era algo que Jesucristo simplemente lo tomaba desapercibido o incluso sin sentimientos. Es decir, el hecho de que pensemos en Jesús como un hombre de valor no significa que pensemos que Jesús nunca experimentó el temor. ¿Recuerdas esta escena que te mostré o que te dije en el Getsemaní? Vemos a un Jesús tan afligido, dice la palabra, que incluso comenzó a sudar gotas de sangre y a orar al Padre, y al decirle al Padre: Señor, yo no quisiera que esta copa pase de mí. Si te es posible, que esta copa pase de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mira cómo podemos ver que Jesús no solamente tenía el objetivo claro de ir a la cruz, y era un hombre que en medio de la aflicción de la muerte fue un hombre de valor. Y debido, mis hermanos, a ese sacrificio en la cruz del Calvario, Cristo no solamente le da ánimo a muchas personas, Cristo no solamente nos da un poco de ánimo, dice la palabra, Cristo nos da vida y vida eterna, y esperanza y gozo
y ánimo, tal como lo hizo con el apóstol Pablo. La obra de Cristo, mis hermanos, nos hace formar no solamente parte de este pueblo por el cual Cristo murió, no solamente nos hace parte de esta familia que en algún momento estará con Él, también nos recuerda que así como Cristo experimentó sufrimiento, nosotros lo experimentaremos también. Pero Cristo está con nosotros. Y el amor que nosotros decimos tener por Cristo es lo que debe de mantener nuestras convicciones, nuestro valor y nuestro ánimo centrados en Él. Mis hermanos, te voy a decir una mala noticia y después te voy a decir una buena. La mala noticia es que tú y yo no podemos amar a Cristo como quisiéramos. La mala noticia es que constantemente, todos los días, nosotros estamos haciendo cosas en nuestra vida que demuestran todo menos amor a Cristo. ¿Sabes? Esas ocasiones en las que tienes esos malos pensamientos, eso demuestra que no estamos amando a Cristo. Esas ocasiones en las que ofendas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu vecino, demuestran que no estamos amando a Cristo lo suficiente. Esos pensamientos, esas acciones, mis hermanos, demuestran muchas cosas, menos que estamos amando a Cristo como deberíamos. Y por esa razón Cristo tuvo que venir a morir por pecadores como tú y como yo. Ninguno de nosotros merece la salvación, mis hermanos. El cristianismo, el cielo, no es para personas buenas. Quítate eso de la mente. Tú no vas a ir al cielo por ser bueno. Nadie va al cielo por ser bueno. Tú y yo vamos al cielo porque hace muchos años vino un hombre con una convicción firme, con un valor que lo llevó hasta la cruz y que le dio vida eterna a aquellos que pusieran su confianza en Él. Personas sin convicción que todo el tiempo están sabiendo, o mejor dicho, que todo el tiempo no saben hacia dónde ir. Personas temerosas, cobardes, y estoy hablando de nosotros, claro. Personas que constantemente no tienen ánimos y que van por el mundo desanimados y sin esperanza. Pero por la obra de Cristo, mis hermanos, es que nosotros ahora podemos decir que podemos amar a Jesús en una medida que jamás va a satisfacer a Dios y que de hecho jamás lo logrará, porque el único que pudo satisfacerlo es Cristo. Y por esa obra nosotros, mis hermanos, al igual que Pablo, podemos todos los días buscar amar al Señor en medio de nuestra imperfección. Si alguien nos acompaña por primera vez y no es creyente, déjame decirte, querido amigo, amiga, que ese es el Dios que nosotros predicamos. Un Dios que nos ama, un Dios que quiere estar cerca de nosotros, pero un Dios también que es un juez justo y que demanda obediencia y fe, y que esa fe solo proviene a través de Él. Pero es un Dios que quiere que te acerques a Él y necesitas hacerlo. Si tú quieres salvar verdaderamente tu vida, dice la palabra que es solo a través de Cristo. Mateo capítulo 16, y con esto termino, versículo 25, dice: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Ponte de pie, familia, por favor. Si Cristo dio su vida por nosotros, ¿qué no haremos nosotros por Él? ¿Sabes, familia? Cuando tú y yo comenzamos a comprender la obra del Señor Jesús en nuestras vidas y verdaderamente comenzamos a pensar en lo que Él ha hecho por nosotros, las cosas que en algún momento parecen ser sacrificios comienzan a perder su valor y comienzan a parecer no tan importantes.
a la luz de la gloria de Jesús. Y mi deseo para nosotros como iglesia es que precisamente ese sea nuestro corazón. Que tu entendimiento y tu corazón por Jesús y tu amor por Él crezca cada día más.